justamente en tiempos de colapso es más necesario que nunca recuperar estos imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, gracias por editar un libro de este tipo tan importante en estos tiempos en los que necesitamos pensar con otras, ¿no? Y pensar con Haraway pues es un estímulo. Entonces, las presento. Primero va a hablar Verónica Araiza, que es licenciada de Estudios Latinoamericanos, maestría y doctorado en Estudios de la Información, profesora en el ENES de Mérida, de la UNAM y de la Universidad de las Artes de Yucatán. Es becaria postdoctoral en Sepsis. Pensaba cómo se pronunciará, ¿verdad? De la UNAM, y es corresponsable del Seminario Permanente de Tecnociencia y Diferencia. Sus líneas de investigación son estudios culturales de la ciencia y la tecnología, epistemología feminista, teoría de la interculturalidad, comunicación y cultura digital. Bienvenida, Vero, muchas gracias, y presento ya directamente a Camila, que va a acompañar también en esta presentación del libro. Camila José Levich Aguilar es doctora en Historia, maestra en Historia y licenciada en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabaja las relaciones entre religión, discurso y poder, tanto en la construcción de la disidencia y la herejía, en el paleocristianismo, como en sus diversas manifestaciones a lo largo de la historia occidental. Actualmente coordina un proyecto de investigación en la UNAM, entiendo, que se titula Heresiologías narrativas teológico-políticas sobre la disidencia en Occidente, nada más y nada menos. Y coordinó entre 2012 y 2019 Seminario Permanente de Investigación en la Facultad... el seminario, perdón, es que no lo veo muy bien, está muy chiquita la letra. Paleocristianismo, el seminario permanente se titula Paleocristianismo y Teología Política, Estudios Interdisciplinarios. Actualmente es profesora en la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM y coordinadora del área de A/Teología en 17 Instituto de Estudios Críticos. Desde 2014 es miembro de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Pues bienvenida, Camila, también, y muchas gracias por presentar este libro. Y le doy la palabra a Verónica. ¿Te puedes poner el micrófono, por favor? ¿Me lo pongo? Sí, por favor. Okay. Para que se oiga mejor. Gracias. ¿Está bien? Bueno, pues buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Muchas gracias, Cami, por aceptar ser el comentarista. Bueno, supongo que tanta gente aquí seguramente es fan de Donna Haraway, tiene un referente de que es una persona importante, ¿no? Influyente, sin duda es una de las autoras más destacadas de nuestro tiempo. Bueno, lo ha sido por décadas, pero me parece que en los últimos años que ha abordado de manera más, digamos, precisa y profunda el tema ambiental, pues sin duda, digamos, trascendió las fronteras de la teoría feminista, ¿no? Hoy es un referente no solo en la teoría feminista, sino también en la cuestión ambiental, que podríamos decir que es el tema de nuestro tiempo, ¿no? Es digamos, la urgencia ambiental no puede ser ignorada en el ámbito académico y en el ámbito político. Entonces, bueno, Donna Haraway es una autora muy particular. A mí me parece que logra convocar a gente muy distinta, ¿no? O sea, Haraway nos dice a cada quien algo, ¿no? Pareciera que nos habla personalmente. Entonces, yo diría que cada quien tiene un recorrido por su obra, ¿no? O sea, hay gente que llega más por el tema del cyborg, o por el tema de la tecnociencia, o por ahora la cuestión ambiental, o por la cuestión del encuentro entre especies, en fin. Como que en algún momento topamos con este personaje, y una vez que topamos con ella, entramos en su universo y vamos descubriendo un mundo de nodos y de redes, y bueno, yo creo que es toda una experiencia leerla, ¿no? Bueno, entonces, este libro, los libros tardan mucho, las personas que hacen libros saben que tardan mucho en salir a la luz, ¿no? Entonces, bueno, este libro comenzó a cocinarse en el año 2020, este primer año de la pandemia, ¿no? El encierro ahí, bueno, o sea, como que tiene con toda esta carga afectiva. Por ese año 2020 yo estaba haciendo una investigación postdoctoral sobre el concepto de naturaleza en Donna Haraway para pensar precisamente la cuestión ambiental. Y bueno, estaba ahí, digamos, sola frente a los textos de Haraway. Tenía una necesidad de convocar a
otras personas a hablar de ella, ¿no? Años antes yo había, digamos, iniciado una lectura más seria, aunque la conocía muchos años antes, había iniciado una lectura más seria en conjunto, o sea, como que me dejó mucho me quedó la huella de que a Haraway vale la pena leerla con otras personas, ¿no? Compartir las lecturas, ¿no? ¿Qué te hallaste ahí, ¿no? ¿Qué te dijo? Y eso para mí era, bueno, desde el principio fue muy estimulante, y en el contexto de esta investigación yo tenía la necesidad de tener ese diálogo, ¿no? Para completar mi investigación, pero también por el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, el encierro ahí, la soledad, yo tenía una necesidad de convocar gente. Entonces le dije a quien entonces era mi tutora, que es coeditora del libro, que hiciéramos este llamado, ¿no? Y convocamos a muchas personas que conocíamos, o sea, no fue una convocatoria abierta, sino personas que conocíamos, que sabíamos que estaban interesadas en la obra de Haraway, pero desgraciadamente una buena parte de esas personas no estaban en las mejores condiciones, ¿no? Pues 2020, ustedes saben cómo fue eso, y cómo fue eso también para quienes hacemos trabajo académico. Fue un año muy atropellado, muy difícil, ¿no? Entonces, solo 5 personas nos reunimos, hicimos un encuentro con la idea de no vamos a hablar realmente de Donna Haraway, o sea, no es un libro sobre Donna Haraway o sobre la obra de Donna Haraway, es un libro, digamos, en el que cada quien utiliza el aparato teórico de Donna Haraway para pensar sus temas, ¿no? Y esto es bien interesante porque la obra de Haraway lo permite, ¿no? Hacer como todas esas conexiones, esos diálogos, justamente la idea del pensamiento tentacular, como ella le llama, a esta idea de pensar ella la explica a través de esa metáfora del pensamiento tentacular. Y me parece que la idea del tentáculo es muy importante, o sea, Haraway es alguien que se toma muy en serio las palabras que escoge, ¿no? Para describir algo, para conceptualizar algo. Y la idea del tentáculo, pues, básicamente se refiere a la percepción, ¿no? O sea, a nuestra relación con el mundo de un modo perceptivo, pero también a intentar, ¿no? Como a atreverse a algo. Y esto para nosotros fue como justamente la inspiración, ¿no? O sea, fue un ejercicio de pensar con ella, y yo creo que nos atrevimos a algo que no nos habíamos atrevido antes. O sea, digamos que todas las personas que estamos aquí somos simpatizantes de Haraway o fans de Haraway, pero no habíamos dedicado bueno, yo en ese momento sí estaba haciendo una investigación, pero lo que quiero decir es que nos dimos la oportunidad de jugar con nuestras ideas y las ideas de ella, así como sin expectativas, vaya, ¿no? O sea, como por puro placer. Y creo que el resultado es bastante interesante. Bueno, la idea del pensar con, me parece que también, además de esta cuestión perceptiva, afectiva y del intento, de lo inacabado, digamos, refiere justamente a la idea de la red, o del enredo, de la urdimbre, ¿no? O sea, eso está, digamos, presente sobre todo en la última parte de la obra de Haraway. Insiste mucho, ¿no? O sea, también, por ejemplo, con este concepto de simpoiesis, ¿no? De generar con, o sea, hay un llamado a hacerlo juntos, ¿no? A reconocer que la vida es producto justamente de relaciones, que devenimos con otros, que generamos con otros, que producimos la realidad con otros. A partir de ahí, pues ya les digo, este ejercicio fue, pues vamos a ver qué nos sale, digamos, a partir del marco de Haraway, y qué podamos proponer en este contexto en específico. Las personas que estamos ahí, pues tenemos perfiles académicos distintos, digamos, posiciones de clase distintas, sexogenéricas, o sea, digamos, somos personas que abrazamos la diferencia, ¿no? Y justamente desde la diferencia, o difracción, como le llamaría Haraway, también es que escribimos esto. Y fuera realmente un diálogo muy interesante, porque cada quien hizo, digamos, su borrador de la ponencia. Tuvimos un encuentro donde, digamos, expusimos estas ideas y conversamos, y después de eso ya empezó, digamos, todo el proceso editorial, que corrió a cargo de Sandra y de mí, y que, digamos, cristalizó aquí en este libro que hoy presentamos.
Entonces, insisto, no es un texto sobre Donna Haraway, sino un pensamiento con ella y a través de ella y con otros autores, ¿no? Aquí van a ver también justamente las relaciones que tiene, bueno, Haraway con esos otros autores y nosotros como autores con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer texto de Sandra, que es más de carácter filosófico, ¿no? Es como un ejercicio filosófico orientado a pensar esta cuestión de Haraway del composicionismo, ¿no? Que es algo que Haraway comparte con Bruno Latour. Sandra también es muy fan de Latour, entonces como que ahí logró juntarlos a sus dos amores y yo creo que les salió algo muy lindo, ¿no? Como de la necesidad de componer para revitalizar el mundo en esta emergencia ambiental, ¿no? Luego está el texto de Ale, que digamos ella es muy de epistemología feminista y se concentró en cómo ese pensar que es colaborativo, que es inacabado, siempre es un pensamiento encarnado, ¿no? Siempre es desde el cuerpo como algo también inacabado, ¿no? Es en ese proceso que Haraway describe como semiótico material, ¿no? Entonces también tiene ahí unos cruces con la teoría de la comunicación, en fin. Luego está el texto de Norman Monroy, que él, digamos, trabaja más el tema queer y estas perspectivas de la disidencia, y él se coloca ahí justamente en la de disidencia sexual como sujeto epistémico marica, ¿sí? Como de sujeto epistémico marica no binario, que él pone ahí en su título cyborg maricón @surglobal, como digamos jugando con este título de Haraway del testigo modesto para digamos hacer ver que la posición de los sujetos subalternos tampoco es una posición inocente, ¿no? Como Haraway ha insistido desde el texto de los conocimientos situados. Entonces, bueno, pues es ahí un posicionamiento queer, digamos, desde el sur global, jugando con la figura del cyborg. Luego está el texto que yo escribí, que es una reflexión, digamos, sobre la interculturalidad, y específicamente sobre la ética intercultural, a partir de la propuesta, digamos, de la ética ecofeminista de Haraway, que aparece principalmente en sus obras relacionadas con el encuentro entre las especies, ¿no? Cuando las especies se encuentran y el manifiesto de las especies de compañía. Y entonces ahí yo recupero estos conceptos de Haraway sobre la curiosidad genuina, ¿no? Que debe prevalecer en un encuentro, sobre esta danza ontológica, como ella le denomina al encuentro, ¿no? Como el encuentro implica una transformación del yo, ¿no? Pero que siempre es ese devenir con, en fin, toda una serie de andanzas, digamos, en torno a una ética, por supuesto, feminista que hace falta en la discusión sobre la interculturalidad, ¿no? O sea, el concepto de interculturalidad a mí me parece que es como muy rico y muy potente, y sin embargo se ha quedado reducido a la diferencia étnica y se ha quedado reducido, digamos, a la cuestión, ¿cómo decirlo?, en el mejor de los casos, democrática y así, multicultural, etcétera, y digamos que no se considera mucho las aportaciones feministas, y en particular de alguien como Donna Haraway, que, como digo, ha escrito de manera muy profunda, o ha analizado de manera muy profunda, lo que significa encontrarse con otro, ¿no? En el caso de su obra, ese otro es un otro animal, pero que puede ser, digamos, equiparado al encuentro entre seres humanos, ¿no? Perdón. Finalmente está el texto de Ángel que, digamos, trabaja con familiares de desaparecidos, ¿no? Que, digamos, yo diría que su texto es parte digamos, del horror de la desaparición en México, para pensar desde la subjetividad y desde, digamos, la posición también epistémica de las víctimas, para pensar una utopía, ¿no? Como en ese escenario de horror podemos resaltar la vida, ¿no? Entonces ahí él habla del tuluceno mexicano, utilizando la idea del tuluceno de Haraway, que, bueno, si ustedes han leído ese último libro de Haraway, es la propuesta
digamos, Haraway se pelea mucho con la idea de antropoceno y de capitaloceno. Dice, bueno, sí sirven para describir la debacle ambiental, pero tienen un problema, que inmovilizan, ¿no? Al ser pesimistas o no afirmativos, inmovilizan. Y no necesitamos eso, ¿no? En este escenario tenemos que echar a andar toda nuestra imaginación y toda nuestra potencia política para recuperar la vida, ¿no? O sea, para decirlo de manera directa. Entonces, ¿qué nos une? ¿Qué une a estos textos? Justamente esta posición afirmativa, ¿no? O sea, es un libro teórico, es un conjunto de ensayos teóricos críticos, o sea, muy posicionados en las teorías críticas, en las epistemologías radicales, como dice Rosy Braidotti, pero en clave afirmativa, ¿no? Justo pensando en cómo recuperar la vida, cómo, digamos, tramar juntos para que esa nueva vida, digamos, sea sostenible, merezca ser vivida, en fin. Y bueno, eso es lo que yo diría sobre el texto. Y por qué invité a Cami a comentar. Bueno, Camila se mueve digamos, en un universo intelectual un poco diferente, pero a mí me pareció un ejercicio interesante provocarla, decir, a ver, tú que estás en ese otro universo, ¿qué te dice, ¿no? O sea, a ver si hay esa intensidad, ¿no? Para decirlo en términos deleuzianos, si se produce esa intensidad o no, si esto que pretendemos hacer, que es convocar, que es pensar con otros, que es, digamos, urdir, si eso se puede hacer más allá de nuestras fronteras intelectuales o políticas o del universo, digamos, en el que nos movemos intelectualmente en nuestra cotidianidad. Y bueno, eso sería mi comentario. Me doy la palabra. El micro. Sí, listísimo. Bueno, gracias por albergar, Silvia, esta presentación. Gracias, Vero, por invitarme. Efectivamente, la invitación de Vero a presentar este libro es peculiar, porque no me dedico efectivamente a estos temas, y yo le recordé, bueno, ya lo sabía, pero yo se lo recordé, y ella me insistió. Yo escribí un texto que voy a leer, espero no les importe, voy a ser más tradicional, más formal, más ñoña. Entonces voy a leerlo, y también para no irme tanto por las ramas, advierto que voy a intercambiar las marcas de género gramatical de forma arbitraria y un poco al azar. Empiezo diciendo que me da una especial alegría la invitación de Verónica para presentar este libro, no solo porque varias colegas publican aquí, y leerlas es fascinante, ¿no? Es como otra forma de escucha y demás, sino además porque es un modo de continuar una conversación que recomenzamos hace algunos meses en la Facultad de Filosofía y Letras, después de muchos años de vivir en ciudades muy distantes. En fin, me parece que es como subrayar la importancia de la amistad en un momento donde la amistad es lo más importante que tenemos en la vida. Entonces, gracias en ese sentido, Vero. Lo que efectivamente hice, atendiendo a la propuesta de Verónica, fue trenzar, ¿no? Tejer las inquietudes de este texto con mis inquietudes, que efectivamente van por lugares distantes y de pronto no tanto, pero voy a compartir lo que les traje para compartir son 3 madejas de hilo, 3 diferentes madejas, que son como 3 asomos a asuntos puntuales que efectivamente me han resonado con esta lectura y que van a resultar en un bordado casero, rugoso, imperfecto, absolutamente imperfecto, no pulido, con estas 3 madejas, ¿no? La primera madeja es la composta.
Haraway plantea, como ustedes seguramente saben, en Seguir con el problema, en su texto Seguir con el problema, que ante la zozobra que se adueña del presente, nuestra tarea no es salvar nada, sino generar problemas, cito, suscitar respuestas potentes a acontecimientos devastadores, aquietar aguas turbulentas y reconstruir lugares tranquilos. Este es un pasaje que aparece varias veces en la página de este libro, resonando entre diferentes autoras, entre diferentes ensayos. Para Haraway, como para estas escritoras que la piensan o que piensan junto con ella sus propias rutas de problemas, ¿no? Seguir con el problema es una invitación a imaginar soluciones en colectivo y requiere generar parentescos raros. Nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones inesperadas, recuerda Alejandra Araiza en su ensayo aquí. Esto de necesitarnos recíprocamente y esto de las combinaciones y las colaboraciones inesperadas es algo central en el ensayo de Sandra Lucía Ramírez acerca de las composcisiones que ya Verónica comentaba, ¿no? Tiene que ver con la interrelación de lo antitético, la cohabitación de los seres a ras del suelo, en lo tónico, ¿no? Lo tónico con C, lo que tiene que ver con el subterráneo, ¿no? En el humus también, que es el suelo no tan subterráneo, pero que es el suelo superficial. La tierra que se vuelve nutricia por causa de esas inesperadas colaboraciones, ¿no? Se trata precisamente de la composta, esa mezcla biótica, cito, donde la muerte y la vida se entrelazan en procesos de oxigenación controlados entre luz y oscuridad, de la cual resulta el humus, ¿no? O sea, la composta como la mezcla que va a permitir la producción del humus, dice Sandra Lucía. El humus, dice ella, es un viviente que deviene con y en una multitud de vivientes, comprometidos todos ellos con la tarea de continuar la vida en el seno de la composta, y que al mantenerse en el suelo le da la característica, le da la particularidad de que no se yergue, lo que significa que no puede alzarse por encima nadie de nadie o ninguno de ninguno. No posee la palabra, no se arroga en un gesto enajenante la tarea de nombrar a todos los demás. Este compromiso con continuar la vida, que de algún modo espejea el conatus essendi spinociano que comentábamos hace rato, se plantea como un humus vital, en el que antes que lo universal hay lo diverso, antes que la pulcritud y la asepsia, mucho antes que eso, hay lodo y bichos, como si dijéramos también que no se menciona en el libro, pero que lo podemos decir fácilmente, antes que el monocultivo hay la milpa, ¿no? Así como también Foucault, mucho tiempo atrás, reivindicó, antes que el orden y el canon, lo monstruoso, lo que, cito, transita por fuera de las geografías mapeadas por las normatividades, de lo cual se hablaba en la mesa pasada, en el salón de por allá. El monstruo nos guiña el ojo, dice Sandra Ramírez aquí, que dice Haraway, y en un gesto similar, la vida guiña el ojo desde la composta. Esto a mí me llevó a pensar también en la historicidad y la diversidad de las temporalidades o la diversidad que habita en las temporalidades, el lodo y los bichos de los tiempos. La composición del tiempo presente, en particular la composcición del tiempo presente, para usar el término que usa Sandra también, me parece que importa a muchos diferentes niveles, porque el presente puede pensarse también como una mezcla biótica de temporalidades entrelazadas por procesos de oxigenación. ¿A qué me refiero? Un humus, donde no son bichos pudriéndose, ¿no? Y luego oxigenando cosas, etcétera, sino un humus donde el pasado y el futuro, la memoria y la proyección, los muertos y los vivos, colaboran inesperadamente, se co-oxigenan, se pudren y regerminan y de hecho vehiculan la vida. La composta entonces sería una especie de filosofía de la historia, y me encanta ver a Laida aquí, la verdad me emociona muchísimo porque es algo que con ella venimos platicando desde hace muchos años, entonces es como
todo cuela, en el humus. Bien, esta composta es precisamente la que me lleva a la segunda de las madejas. La segunda madeja es la apocalíptica. Dicen Verónica y Sandra Lucía en la introducción a este libro que el pensamiento de Haraway es el que rechaza las narrativas del game over, ¿no? Es el que no acepta el fin de la historia, como no acepta el fin de las potencias, también de nuevo con Spinoza. Eso que Haraway llama seguir con el problema es una invitación a encarar las rupturas del mundo e imaginar soluciones en colectivo. Para Haraway, solemos sucumbir a la desesperación o a la esperanza, como dos polos opuestos de un sucumbir, en realidad de un caer, ¿no? En algo que... Y dice Haraway, pero ninguna de las dos es una actitud sensata. Ni la desesperación ni la esperanza están en sintonía con los sentidos, ni con la materia consciente, la semiótica material, o los terrícolas mortales en densa copresencia. Fin de cita. Entonces, en su ensayo en este volumen, Alejandra Araiza presta atención a cómo sería estar ni en desesperación ni en esperanza, y nos recuerda que el imaginar soluciones de Haraway se caracteriza por no participar de ópticas ni apocalípticas, ni salvíficas, o digamos, en términos teológicos, soteriológicas. Esto tiene relación con cierta afectividad vinculada con el pesimismo, el derrotismo, pero también con la esperanza ilusoria, como de hecho se aborda en muchos de los ensayos de este libro, ¿no? Y esto me ha hecho voltear a ver diferentes momentos de la apocalíptica judeocristiana, por causa de la cual, de hecho, por esa apocalíptica judeocristiana, el pesimismo y el optimismo siguen siendo un problema teológico-político hoy, en el presente, ¿no? Que es lo que yo veo ponerse sobre la mesa también en estos ensayos, ¿no? La contemplación pesimista del mundo, dice Scholem, voy de nuevo, la contemplación pesimista del mundo ha sido siempre la preferida por los apocalípticos. Y ocurre, fin de cita, de Scholem, hasta ahí Scholem. Y ocurre que precisamente ahí, en ese pesimismo apocalíptico, es donde germina el mesianismo, la necesidad de ser salvados de un mundo que se considera invivible, ¿no? Ya, no se puede, y tenemos que ser salvos. El problema con la conjugación de ese ser salvados en voz pasiva es que desaparece toda agencia y aniquila la historia. Con la apocalíptica se engarza entonces el mesianismo, pero también ahí surge entonces esta forma de esperanza Spinoza, digámoslo así. No, ya me refiero al pensador, me refiero a que algo, ¿no? A que es espinoso, es problemático. Mala elección de palabras. Claro, está bien, fue un lapsus muy pertinente. Explica Scholem cómo en el pensamiento apocalíptico la esperanza no está puesta en lo que la historia pueda dar a luz de hecho, sino en aquello que va a aflorar por fin, efectivamente, libre y sin deformaciones, pero cuando la historia se derrumbe. No por la historia, sino cuando la historia se cae. Si las primeras expresiones apocalípticas cristianas hablaban de la inminencia del fin, ¿no? Ya mismo en 10 minutos, como un ladrón en plena noche y estas ideas del fin del tiempo y del mundo inminente, y de un Cristo incendiario que iba a venir a prenderle fuego al mundo, iba a destruir a Roma, al Estado, y además se iba a desayunar literalmente a los reyes y generales y a todos los poderosos, que es lo que dice Apocalipsis 19:18. O sea, sí hay canibalismo, pues, o sea, sí es literal. Sin embargo, con el tiempo la escatología se empezará a descremar, mientras el fin del mundo siga sin llegar. No es que se haya despolitizado, como plantean algunas lecturas teológicas, sino que se empezó a politizar de otro modo. Conforme hubo que seguir sobreviviendo en la tierra militarizada de Roma, la apocalíptica incorporó ideas de renovación espiritual y limpieza moral. No iba ya a venir nadie a aniquilar la historia, sino que el Mesías iba a venir como un restaurador moral y espiritual. Y entonces la teología cristiana retrasó el fin del tiempo y del mundo con un catejón, esta figura, ¿no? Esta figura que retrasa el fin, tanto, o sea, que retrasa la venida de Cristo, incluso a tal grado que elimina la escatología concreta,
Y entonces lo que ocurre es que se institucionaliza la espera y con eso se inaugura la teología política, ¿no? Entonces ya por ejemplo en San Agustín la escatología terrestre, la escatología diríamos con Haraway tónica, quedó por completo desactivada, porque el fin del algo se pensó ya más bien como un fin interior y entonces singular, ¿no? O sea, cada quien terminaba su propio mundo cuando quisiera y como quisiera, y eso no excluía que las injusticias y Roma y el imperio siguiera su curso, ¿no? La cuestión complicada en esto es que ambas posibilidades escatológicas, el cataclismo o la restauración, ¿no? Es decir, la fractura o la reforma, siguen guardando un núcleo teológico político en cuanto adoptan un sentido progresivo de la historia. Y es interesante que ambos polos, ambos modos de la escatología, alimentan teológico-políticamente tanto al derrotismo como a la esperanza. Y ese es el problema de ambas polos opuestos, digamos, ¿no? De ambas extremos. Precisamente para escapar de una disyuntiva así, Giacomo Marramao pensó la idea de metamorfosis, y lo cito literalmente, dice: para no caer en la trampa ni de la muda resignación ni de la esperanza ilusoria, la metamorfosis. Pero entonces vuelvo ahora hacia Haraway y a las escritoras que han pensado con ella aquí. Las posiciones derrotistas de las que hablan Verónica Araiza y Ángel Ruiz en sus textos están vinculadas en efecto con la apocalíptica. En su ensayo, por ejemplo, Ángel observa una academia de buen corazón, contrahegemónica y políticamente comprometida, pero que se ha vuelto reactiva y catastrofista. Lo que es un problema, entre otras cosas que Ángel menciona, por la poca perspectiva política que esto tiene, ¿no? No es un problema porque está mal estar tristes o lo que sea, sino por la poca perspectiva política que esto tiene. Y por su parte, dice Ángel, la narrativa optimista de cierta intelectualidad liberal dice que este es el mejor mundo entre todos los que ha habido, tal vez no el mejor mundo posible, pero sí el mejor entre todos los que ha habido en la historia, pero al celebrar algo así, no presta atención a los costos humanos, sociales y políticos que ha tenido ese cambio cualitativo, ¿no? Festeja y celebra sin prestar atención a lo que cuesta ese estado como de lo mejor posible por ahora, ¿no? Y cuando Ángel en su ensayo apunta hacia el problema apocalíptico y su relación con esa polaridad afectiva, da cuenta de la trampa maniquea que aquí he comentado, que puede pensarse como una especie de herencia continuada de una trampa teológica. Dice Ángel: para salir de las narrativas optimistas que no buscan modificar el mundo, como ya también Vero ahora ha explicado, o de las narrativas pesimistas a las que hemos recurrido mayoritariamente, proponemos, dice Ángel, seguir a Haraway en pensar el presente como un modo de pensar el futuro. Y entonces propone él, para ello, recuperar las narrativas especulativas, tal como hace Haraway. Se trataría, dicen ambos, de construir perspectivas parciales desde las cuales poder hablar, y ya no desde una visión cósmica, digamos ahora nosotras, teosituada, ¿no?, del devenir histórico como si fuera un paisaje coherente y completo que somos capaces de mirar desde lejos. Al contrario, lo que Ángel recupera es el soporte y retaguardia del pensamiento tentacular, la vía negativa, en términos de Haraway, que no lo puede ver todo, pero justamente por esa razón es capaz de algo. ¿Qué hacer entonces en la tierra y en el tiempo? ¿Qué hacemos juntos ante todo esto? Una de las propuestas de este libro es precisamente una nueva lectura de la interculturalidad, como ya también Vero decía, y que es la tercera madeja que traigo aquí para entretejer, y que además, pues, debo decir que es algo que a Vero y a mí nos convoca en común, precisamente por la licenciatura donde damos clases desde 11 años, y que pues es un tema que está siempre en progreso. Y además ya lo decías ahora, pero ahora te voy a citar del texto. Dice Verónica: retóricamente solemos reivindicar la diferencia, pero prácticamente no la aceptamos, no la incorporamos en nuestras formas de vida. Fin de cita. Y dice Vero:
Antes bien, en algunos casos lo que se ha hecho es gestionarla, tal como lo ha hecho y planteado el multiculturalismo canadiense en particular. Esto ya sabemos que se ha vuelto un problema político a muchos niveles. Para no ir demasiado lejos, ese multiculturalismo, como el canadiense, pero no solo, ¿no? En toda América Latina ocurre, que gestiona la diferencia para domesticarla y descremarla, es precisamente aquel que ha sido cuestionado por la interculturalidad crítica. Entonces, retomando a Catherine Walsh, que es la madrina de la interculturalidad crítica, exacto, madre fundadora de la carrera esta, etcétera, etcétera. Verónica habla de una ética donde la diversidad sea abrazada y ya no solo gestionada, donde no se pretenden relaciones armoniosas, entre comillas, sino del reconocimiento de las asimetrías de poder en cada una de ellas, en cada una de las relaciones que existen. Y también de las diversas formas de colonialismo político y epistémico que lleguen a existir en cada caso particular. Y se plantea entonces que así como es conveniente huir del multiculturalismo liberal y descremado, también es conveniente alejarse de la tolerancia para defender en cambio el respeto. Y del mismo modo, huir del amor incondicional, que Verónica llama directamente en este texto un gesto neurótico, el amor incondicional, para defender en cambio el amor como un habitar, un mundo intersubjetivo en el que se intenta conocer al otro en los detalles mundanos de una vida mortal. Una vez más, tiene que pensarse como una vida lodosa, de riesgos, de escucha, de ruidos, de bichos y oxigenación, de putrefacción, de potencia vital, y no una vida securitista, aséptica, silente, sin tierra ni pérdida. Pero Verónica, pensando con Haraway, con guión, va todavía un paso más allá para repensar incluso a Walsh, hasta donde yo entendí, y si me equivoco ya me corriges, pero hasta donde yo vi, habría incluso un deseo de repensar incluso la interculturalidad crítica, porque si se amplía la noción de cultura para ya no pensarla de manera esencialista, sino para hablar de un continuo naturaleza-cultura, como hace Haraway, ya no hay dicotomía entre ellas, y entonces el proceso óntico sería ya siempre semiótico-material, todo a la vez, no por separado. Y si es así, si se amplía de esta manera la noción de cultura, la noción de interculturalidad tiene que quedar ampliada. Ya no funciona la que teníamos con Catherine Walsh, ¿no? Bueno, creo, ya me corrí, ya me corrí. Si esto es así, efectivamente, se tienen que ampliar ciertas categorías de la tradición de la hermenéutica y de las teorías de la subjetividad que se han planteado en la interculturalidad, y sobre esto muchas cosas importantes se dicen aquí, sobre todo en estos dos últimos capítulos, el de Verónica y el de Ángel. Pero voy a compartir el paisaje que más me ha conmovido al respecto, ya para ir cerrando. Verónica plantea que la interculturalidad crítica, en mi lectura, Verónica plantea que la interculturalidad crítica necesita repensar incluso la intersubjetividad que la vertebra. Ya no se trataría, como en el modo tradicional, de que los sujetos que somos nos dejemos afectar por el otro gracias al diálogo, ¿no? Sino que sería un proceso de mutua confección de subjetividades que no anteceden al encuentro dialógico. No es que llegamos dos sujetas o sujetos ya conformados a encontrarnos y dialogar, sino que en cada encuentro se constituyen las subjetividades, ¿no? Es más, uno no puede conocer al otro, y ni siquiera a sí mismo, dice Verónica, sino que hay que preguntar constantemente qué está emergiendo en la relación, y no solo, sino quiénes están emergiendo en la relación. Y así el respeto se convierte en una sospecha mutua. En eso consiste el respeto, en una sospecha mutua, pero que tiene que ser generosa, dice Verónica. Este nuevo giro de la interculturalidad con Haraway no tiene el ideal de la armonía y no comprende el encuentro como algo sublime por principio, y queda entonces desplazada la horizontalidad como normativa para tomar una nueva relevancia en la juntidad, como cyborgs. No se trata de una igualdad que nos permita vernos como totalidad, sino de vínculos puntuales y fronterizos orientados a la emancipación y la configuración de mundos distintos o inéditos
donde todos los seres podamos cohabitar. Y ya, para cerrar, entretejiendo las tres madejas. Las narrativas especulativas que Haraway reivindica como posibilidad de salir de la dicotomía apocalíptica van a implicar una interculturalidad crítica que reconozca a la naturaleza no como escenografía, donde resulta que acontece la vida, sino la vida verdadera, sino como ente con el cual se cohabita y en el cual existe la vida vivida. Y es una naturaleza viva en ese mismo sentido, no la jardinería que recorta y ordena y fumiga, sino tierra con maleza, con procesos de muerte, putrefacción, oxigenación y nutrición que vehiculan la vida. Nos convoca una vez más la ya vieja noción de que lo político entonces no es tener tales o cuales opiniones, sino que lo político es salir de una misma y encontrarse con la otra. Una serie de gestos vitales que nos implican y comprometen, poniendo el cuerpo en lo que se dice y se hace, arriesgándonos a pensar en común. Yo creo que este libro hace exactamente eso, así que les felicito. Bueno, qué maravilla de presentación, Camila, muchísimas gracias. Y además es impresionante, ¿verdad?, cómo resuena con la anterior mesa, cosas que estábamos comentando, ¿verdad?, quienes hemos estado incluso con cosas de esta mañana. Entonces, bueno, es un gustazo, ¿no?, que estemos tratando de pensar en qué consisten esas interconexiones, esa posibilidad de hablar en común y que estemos rondando, ¿no?, desde diferentes lugares y dando la vuelta a cómo no hacer jardinería, sino que recordarnos ubicadas en la tierra, ¿no? Pues comentarios, palabras, bienvenidas. Quien quiera tomar el micrófono, que ya no sé, quedó todavía en la camisa de Camila. Gracias. ¿Enar? Solo Espera, el micrófono. es para el público de Lo primero, enhorabuena y ojalá que haya una segunda edición y esté prologada con ese texto tan... Sí. Yo no puedo empezar. Y aprovechando que me pasaron el micrófono. Yo no he leído a Haraway, pero a partir de ahora No te vas a arrepentir. han motivado en mí una curiosidad, una necesidad de tener que leerla. Espero adquirir el libro, no alcancé, porque repartieron, no alcancé, pero bueno, espero leerlo. Me parece un ensayo que entreteje efectivamente líneas epistemológicas, teológicas, demás, muy interesantes, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Una cuestión crítica que parece ser, lo haces con una, con una maestría, el asunto de entretejer la vida cotidiana, las cosas cotidianas como son el humus y demás. A quienes nos encanta la tierra, pues sabemos de qué se habla, pero además es esa necesidad de resurgir, ¿no?, de renacer, bueno, de escarbar primero, remover y demás, todo lo que ya sabemos todos los que sabemos algo de jardinería, pero además estas cuestiones soteriológicas de las que hablas, ¿no?, son necesidades, es necesario, es indispensable, es urgente, nada más. También una abogada. ¿Qué más? ¿André? Seguro que cada quien Gracias. Bueno, a mí lo que me encanta del libro, aparte de que me encanta Haraway, pues es esta invitación que haces, ¿no?, a varias personas en ese momento de crisis, o sea, como que justo, o sea, llevas a la práctica de lo que estás hablando, ¿no?, que es, bueno, en medio de la crisis más rotunda, quizá que hemos vivido como humanidad, o el inicio de lo que parece que va a ser,
cómo rescatar fuerza, ¿no? Y lo que haces es convocar a otras, o sea, dices, necesitaba hablar, y entonces también cómo ellas responden y resuenan, y luego pueden poner esta constelación de sentido juntas desde distintas perspectivas, pues que es precioso, ¿no? Entonces, bueno, pensaba un poco en Horizontes del Feminismo, que mañana también se presenta, y cómo a partir de múltiples voces, pues en este caso abordar a una autora desde las propias preguntas, entiendo, ¿no? Pues me parece lindísima como esta forma de subvertir el ejercicio reflexivo, y más desde esta contaminación, contagio, palabra revuelta, ¿no? Entonces, bueno, eso, gracias, y gracias justo por la metáfora viva, ¿no? Que pones ahí de la compost, bueno, o que ponen, ya no sé quién dijo qué, la palabra revuelta es eso, entonces, muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, me han pasado mi cuenta. No, ha estado, a ver, he tenido algunas lecturas de Haraway, pero creo que lo más importante es lo que se está entendiendo, ¿no? Cómo habéis estado, bueno, pues los textos de Haraway ha sido, y el problema, ¿no?, que plantea Haraway ha sido simplemente como el juguete que habéis tenido en común para poner cada una vuestras palabras revueltas, vuestras reflexiones, compartir lo común, el pensamiento, y creo que ya lo comentábamos también hace un momento, y entonces no quiero decir mucho más, ¿no? Pero creo que es las cuestiones que llevamos, ¿no?, todo el día comentando, es decir, cómo hacemos colectivamente y en común, empezamos a abrir problemas, a no cerrarlos, pero al mismo tiempo que vamos abriendo, vamos construyendo colectivamente, bueno, pues como otros vivires, ¿no?, y como otras buenos vivires. Entonces, la verdad es que quería felicitaros. Ha sido un gusto. Gracias. Sí, por ahí. No, ¿hay alguna palabra por ahí? Pero Camila quiere decir algo. Gracias. No, que yo sí quisiera como insistir en felicitar a Verónica y a Sandra Lucía, perdón, y a Silvia. Gracias. No, y decir que sí. Cada quien con sus intereses, sus disciplinas, sus perspectivas y sus urgencias, llevó a Haraway a un lugar distinto, ¿no? Este ensayo de no uniformar, de no, al contrario, de dejar que cada quien Fluya la diferencia. y las preocupaciones de cada quien, ¿no? Y que entonces solo hay un pequeño hilo conductor, bueno, pequeño, pero sin constreñir nada, y eso es magnífico. Y además, a mí sí me pareció súper interesante en particular cómo Ángel y tú me llevaron al problema de la interculturalidad, que sí quiero, o sea, como repetir que sí es un problema urgente, es un problema que hay que seguirlo pensando y hay que seguirlo discutiendo porque está en problemas. La gestión, ¿no?, el desarrollo y la gestión interculturales son un problema. Y en esta devastación planetaria es urgente, creo que justamente pensar eso. Entonces, pues felicitarlos muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, pues muchísimas gracias por seguir con el problema. Creo que no es fácil en estos tiempos querer seguir con el problema, creo que es parte del compromiso justamente en un momento en el que se nos invita a no seguir con el problema. Así que, bueno, pues gracias por eso, por seguir con
prensa.